La OTAN cumple 75 años y en la antesala su secretario general pide a los socios más esfuerzos para hacer de la OTAN algo más fuerte y más independiente de los Estados Unidos. En esta ambiciosa tarea para el bloque de países occidentales, la defensa de Ucrania es vital, así como también el robustecimiento de las nuevas fronteras. Una OTAN más fuerte alcanza también para garantizar la paz. Lo analizamos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN discuten en Bruselas nuevas fórmulas para ayudar financiera y militarmente a Ucrania. El bloqueo republicano, el paquete de ayudas de Estados Unidos, hace reflexionar a los socios sobre cómo hacer que el apoyo a Kiev sea menos dependiente de Washington. Y llegan a Egipto los cuerpos de los 6 cooperantes extranjeros de la ONG estadounidense World Central Kitchen muertos en un bombardeo israelí en Gaza. Ataque que el secretario general de la ONU catalogó de inaceptable. El ejército israelí dijo que el bombardeo ocurrió por una identificación errónea del convoy. Los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la OTAN debaten en Bruselas la aprobación de un fondo por valor de 100.000 millones de euros para Ucrania y el fondo propuesto irá destinado a reforzar las defensas ucranianas durante los próximos 5 años. Se pretende además que la alianza asuma así un mayor papel en la coordinación de envíos de armas a Ucrania, hasta ahora a cargo de Estados Unidos. La OTAN busca reducir su dependencia de Washington, donde un paquete de ayuda a Ucrania de 60.000 millones de dólares lleva meses estancado en el Congreso. Su secretario general, Jens Stoltenberg, dejó claro que Europa y Canadá aportan aproximadamente el 50% del apoyo militar a Ucrania, pese a que Estados Unidos, el mayor socio de la OTAN, esté proporcionando el apoyo mayor bilateral a este país. Y para el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hay solo un camino: más apoyo a Ucrania y más a la OTAN. Escuchemos. A los ucranianos no se les está acabando el coraje, sino las municiones. Tenemos que dar un paso al frente para garantizarles un apoyo duradero. Hoy los aliados han acordado avanzar en una mayor implicación de la OTAN en labores de coordinación y capacitación en materia de seguridad. Los detalles se concentrarán en las próximas semanas, pero una cosa es clara: Ucrania cuenta con nuestro apoyo, ahora y a largo plazo. La OTAN conmemora oficialmente este jueves su 75 aniversario y la Alianza Militar Transatlántica analiza la serie de desafíos que tiene que afrontar en el futuro inmediato con una estructura que nació, recordemos, en el año 1949, tras la Segunda Guerra Mundial. La idea en aquel entonces, y como hoy, era contrarrestar la amenaza que representaba la Unión Soviética, con unos Estados Unidos como principal socio y Alemania desempeñando un papel reducido tras la catástrofe del Tercer Reich. Pero ¿es hora de que eso cambie? ¿Debería acaso Alemania asumir un mayor liderazgo ante los cambios que podrían ocurrir en los Estados Unidos? El primer secretario general de la OTAN, Lord Ismay, afirmó una vez que la OTAN se había creado en 1949 para mantener a los soviéticos fuera, a los estadounidenses dentro y a los alemanes sin demasiado poder. 75 años después, a la docena de miembros originales se han unido otros 20. Siguen centrados en mantener a Rusia fuera mientras se libra una guerra a las puertas de la alianza y a los estadounidenses dentro como garantes de la seguridad europea. Pero lo de mantener a Alemania sin demasiado poder hace tiempo que cambió. Y ahora algunos acusan a Berlín de utilizar la historia como excusa para ahorrar en gasto militar. Tras el final de la Guerra Fría, que Alemania mantuviera un perfil bajo se convirtió en la norma, y esto comportó un cierto grado de parasitismo. Y ahora vemos cómo cada vez más países se lo reprochan, y con razón. Pero hasta que Berlín no lo entienda, no veremos la unidad necesaria en Europa para alcanzar ese objetivo. El mensaje de que cualquier fisura en las capacidades y la cohesión de la OTAN puede alentar una agresión del Kremlin es reiterado regularmente por los aliados del este, más vulnerables desde que Moscú lanzara su ataque contra Ucrania. En países como Estonia no solo se recuerda el 75 aniversario de la OTAN, sino también el brutal exilio forzado de miles de ciudadanos a la Unión Soviética. Mi madre fue deportada cuando cumplió 15 años, el 24 de marzo de 1949. La familia de mi padre tenía una granja en una isla que fue alcanzada por una bomba alemana en 1941. Es un ejemplo perfecto de lo que se siente al quedar atrapado en medio.
En estos días son los aliados europeos los que se sienten atrapados en el medio. Preocupa la decadencia de las relaciones transatlánticas, especialmente de cara a las elecciones de noviembre, que podrían llevar de nuevo al poder a Donald Trump, muy crítico con la OTAN. El primer mandato de Trump no fue fácil, pero en ese momento todavía se podía esperar que Rusia pusiera un poco de su parte en su relación con Occidente y que eso tuviera un efecto moderador. Ese ya no es el caso, obviamente. He decidido llevar a cabo una operación militar especial. ¿Es eso lo que esperábamos cuando cayó el muro de Berlín? Está claro que no. Jamie Shea ha visto muchos aniversarios en sus casi 4 décadas en la OTAN. En su último cargo lidió con los retos en seguridad emergentes. Según Shea, la alianza debe mirar más allá de Rusia si quiere afrontar con garantías su futuro. Los aliados se enfrentan a otras formas de amenaza, y si la OTAN no les ayuda a hacer frente a estas, ya sea el cambio climático, los ciberataques o la protección de infraestructuras críticas, perderá relevancia. For almost 75 years, this great alliance has shielded our nations. Sin embargo, en este aniversario y en medio de todos los elogios a la longevidad de la OTAN, existe el consenso de que la mejor forma que tiene la alianza para defenderse es asegurarse de que Rusia se retira cuanto antes de Ucrania. 75 años desde el nacimiento de la OTAN y el mismo enemigo. Ampliamos con la doctora Marina Mirón del King's College de Londres. Doctora Mirón, experta en seguridad, muchas gracias por estar con nosotros. Y de todo lo que dijo Stoltenberg este día, en la antesala del aniversario, se puede apreciar que hay un intento y también una voluntad de redireccionar a la alianza militar transatlántica hacia un camino donde Estados Unidos pueda o deba probablemente tener menos protagonismo. Y aquí la pregunta, ¿ve usted posible que los socios europeos asuman más responsabilidades, especialmente en la cuestión ucraniana? Buenas tardes. Pues es una pregunta compleja, sobre todo para la OTAN, porque están esperando a las elecciones en Estados Unidos. Entonces, eso va a determinar el papel que va a jugar los Estados Unidos dentro de la alianza. Y lo que tenemos ahora es el problema de que muchos países de la alianza no están de acuerdo con las amenazas que tiene. Por ejemplo, los países bálticos dicen que la primera amenaza es Rusia. Los Estados Unidos dicen que la primera amenaza es China y desde luego en los documentos oficiales de seguridad nacional de los Estados Unidos, China aparece como el primer enemigo. Entonces, la alianza tiene ahora un problema. ¿En qué amenazas tiene que enfocarse por un lado? Por otro lado, la industria militar también depende de los Estados Unidos y los países no pueden empezar a invertir tanto dinero en la defensa como para compensar a corto plazo el menor papel de los Estados Unidos dentro de la alianza, y este es un problema. La ecuación que hacen algunos, sin embargo, es menos Estados Unidos y más Alemania. ¿Podría Alemania asumir un mayor liderazgo en este contexto? Bueno, el problema en Alemania es que Alemania tiene también una política verde que requiere un montón de dinero. Entonces, Alemania, el gobierno de Alemania tiene que explicar ahora por qué va a invertir más dinero en el sector de defensa. Esto por un lado. Por otro lado, la guerra en Ucrania ha demostrado que ciertas armas tienen que fabricarse porque se van a utilizar en estos conflictos, tales como drones y sistemas de artillería. Entonces, ¿qué pasa? Que Alemania tiene empresas privadas que no son empresas estatales, que no tienen esa capacidad. Entonces, los gobiernos europeos tienen que firmar contratos a largo plazo con esas empresas particulares para poder fabricar las armas necesarias. Entonces, para Alemania es una situación bastante difícil, ya que Alemania ya hace 20 años o más de 20 años que no invierte mucho en su defensa. Tiene que cambiar el rumbo completamente. Si es capaz es la cuestión, porque en octubre de 2025 habrá elecciones en Alemania y entonces la persona que se va a elegir en octubre tendrá que ver cómo va a ajustar la política alemana dentro de la alianza con relación a su papel.
Doctora Mirón, muy breve, por favor. Hoy la OTAN es considerablemente más grande, pero es necesariamente más poderosa si miramos especialmente los equilibrios de poderes nuevos que se abren en Asia. No creo que es más poderosa, no es porque, la OTAN tiene más miembros ahora, pero el problema es la toma de decisiones dentro de la alianza. Con más miembros, entonces hay que hacer más concesiones. Dicho lo cual, como dije antes, es más un impedimento a la alianza que un avance que puede hacer para asegurar la seguridad. Doctora Marina Mirón, muchas gracias. Y cambiamos de asunto. Los cuerpos de los 6 cooperantes extranjeros de la ONG estadounidense World Central Kitchen que murieron el lunes debido a un bombardeo israelí en Gaza fueron entregados este miércoles a representantes de sus países en Egipto. Entre las víctimas había 3 ciudadanos británicos, una australiana, un ciudadano polaco, otro gazatí y además uno de doble nacionalidad estadounidense y canadiense. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostró su indignación por este hecho, mientras que Australia tachó el ataque de completamente inaceptable. En un comunicado, el ejército israelí reconoció haber cometido un grave error que atribuyó a una identificación errónea. Este miércoles, el responsable del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos exhorta a Israel a que la investigación del ataque sea completamente, de forma rápida, entregada. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió al ataque y reiterando además su pedido de alto el fuego inmediato. Escuchen. Los devastadores ataques aéreos israelíes que mataron ayer a personal de la organización World Central Kitchen elevan a 196 los trabajadores humanitarios muertos en este conflicto, entre ellos más de 175 miembros de nuestro propio personal de la ONU. Esto resulta inconcebible, pero es el inevitable resultado de cómo se está llevando a cabo la guerra. Y por primera vez, desde la masacre terrorista perpetrada por Hamás en Israel el pasado 7 de octubre, un político israelí pide la celebración de elecciones anticipadas en el país. Ha sido el líder de la oposición, Benny Gantz, quien pidió la celebración de comicios anticipados para septiembre de este año. El también ministro de Gabinete de Guerra y principal crítico del actual primer ministro Benjamin Netanyahu argumentó la falta de confianza internacional y el apoyo popular hacia el actual gobierno de coalición ultraconservadora. Su petición se produce tras días de protestas multitudinarias antigubernamentales, tanto en Tel Aviv como en Jerusalén, donde activistas israelíes a pie y familiares de los 134 rehenes aún en poder de Hamás en Gaza protagonizaron durante las protestas contra el manejo de la guerra del actual gobierno. Bueno, Gantz aseguró que su pedido no sentó bien en el partido Likud de Netanyahu, quien ya ha aclarado en todo caso que no habrá elecciones anticipadas hasta que concluya la guerra en Gaza. Noticias económicas y mi colega Rosa Casals, bienvenida. Comenzamos ahora con la mirada puesta en Estados Unidos. Jenny, la Reserva Federal todavía ve posible una bajada del tipo de interés básico este año, aunque habrá que esperar nuevos datos. Así lo confirmó este miércoles el director de la institución, Jerome Powell. El requisito sería que la inflación baje del 3,2% actual a un 2%. Los analistas esperan desde hace tiempo que se suavice la política monetaria del Banco Central estadounidense. Muchos especulan con una bajada en junio del tipo de interés, que actualmente se sitúa entre un 5,25 y un 5,5%. El presidente de la FED hizo estas declaraciones en la Stanford Graduate School of Business, California, y allí también se refirió a la inmigración. Nuestra compañera tiene los detalles, Ana Nieto, en Nueva York. ¿Qué dijo Powell al respecto? Pues en su discurso Powell se ha referido 2 veces a la inmigración, un asunto que está en lo más candente del debate político-electoral actual. La primera vez para decir que no es competencia de la FED, y la segunda para verificar que ha sido muy positivo para el mercado laboral. En su intervención, ya en el turno de preguntas, ha explicado que el importante aumento de la población por la subida de los flujos migratorios desde el año 2022 ha jugado un importante papel en el crecimiento económico del año pasado, muy por encima de las expectativas y frente a las previsiones de recesión que tenían muchos analistas. Además, también ha sido muy relevante para la lucha contra la inflación, porque se ha podido hacer frente a la fuerte demanda
demanda de trabajadores sin que por ello se haya tenido que hacer una mayor presión en los salarios que se haya podido trasladar más tarde a la inflación. Se estima que desde el año 2022 han llegado 3,3 millones de personas a Estados Unidos y la Oficina Presupuestaria del Congreso, que es un órgano apolítico, dice que tendrá un impacto positivo, que va a añadir 7 billones de dólares, billones con B, al PIB en los próximos 10 años y va a añadir 1 billón más a los ingresos del Estado. Ana, los inmigrantes juegan un papel en el mercado laboral, pero especialmente los latinos también en el mundo empresarial. ¿Cuál es la situación del empresariado latino ahora mismo en Estados Unidos? Pues los latinos son algo más del 19% de la población, pero también son los propietarios de 4,7 millones de negocios. La mayoría son unipersonales, pero los que crean empleo tienen a 3,5 millones de personas empleadas. Esto es lo que se deduce del informe de la Escuela de Negocios, la iniciativa latina de la Escuela de Negocios de esta universidad en la que ha hablado hoy Jerome Powell, la de Stanford. Las empresas, los latinos están creando más empresas a mayor ritmo que cualquier otra comunidad de Estados Unidos y más aún la crean los inmigrantes. Son empresas jóvenes, que son muy adaptables, que están incorporando rápidamente las altas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, pero que tienen problemas. Tienen problemas porque son pequeñas, les cuesta crecer porque tienen problemas a la hora de acceder bien a préstamos por parte de bancos o a capital del capital riesgo o de cualquier tipo de otro inversor, como ángeles investors. Este es un panorama complicado, pero sin embargo están creciendo mucho y el panorama podría ser bastante mejor si hubiera más apoyo. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por todos estos datos e informaciones. En Argentina, la Asociación de Trabajadores del Estado, que agrupa a los empleados del sector público, convocó este miércoles una jornada de protestas masivas en los ministerios y dependencias estatales. La medida se produce como reacción a los 11.000 despidos de empleados públicos durante los días festivos de Semana Santa dentro del programa de recortes del gasto público del presidente Javier Milei. En algunos casos, los manifestantes trasladaron su disgusto al interior de las sedes, tomando edificios como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el racismo. La próxima medida de protesta se llevará a cabo el jueves, cuando la Confederación de Trabajadores de la Educación de Argentina realice una huelga general de docentes en todo el país. A finales de mayo de 2021, un tribunal neerlandés de La Haya dictó una sentencia histórica contra el gigante petrolero Shell. 7 organizaciones ecologistas habían demandado a Shell por su falta de acción contra el cambio climático y la empresa británica de hidrocarburos perdió el juicio. La empresa energética apeló la sentencia y estos días está teniendo lugar la vista de las partes, que durará hasta el jueves. El tribunal podría todavía tardar en dictar su sentencia final. En 2021, una sentencia del Tribunal de La Haya ordenó a la petrolera Shell reducir sus emisiones de CO2 en un 45% para 2030. Pero ONGs ecologistas acusan a la multinacional de incumplir la sentencia. Ahora, tras una vista de varios días, la justicia tomará una decisión sobre el recurso de apelación presentado por Shell contra este histórico fallo. La tensión es enorme. Llevamos más de 2 años trabajando para llegar hasta este punto. Este veredicto determinará en gran medida el éxito de nuestros esfuerzos a nivel global para combatir el cambio climático y sus peligros. Desde la sede de Shell en Países Bajos afirman estar en camino de reducir sus emisiones y haber cumplido con gran parte de lo requerido. Los objetivos de reducción de emisiones de Shell son muy ambiciosos. Hemos cumplido más del 60% de nuestro compromiso de reducirlas a la mitad para 2030. Somos una de las mayores empresas industriales y, por lo tanto, se trata de una meta ambiciosa que solo podemos cumplir mediante la reducción de emisiones de nuestros clientes. Es algo que debemos hacer de manera conjunta, ofreciéndoles la opción de cambiar a la carga eléctrica o biocombustibles o a sistemas de recuperación y almacenamiento de CO2. Shell argumenta que como empresa quiere contribuir a frenar el cambio climático, pero no puede ser considerada como la única responsable. Ahora, los jueces de La Haya volverán a decidir sobre su recurso. Creemos que es necesario actuar urgentemente para combatir el cambio climático,
Pero esta disputa legal no es el camino para lograr este objetivo. En primer lugar, no es buena para el clima. Una medida contra una empresa en concreto no será eficaz mientras la demanda siga existiendo. En segundo lugar, la política climática es competencia de los gobiernos y de los parlamentos, no de un tribunal. Y por último, si se confirma la sentencia, dicho fallo podría tener consecuencias desastrosas para las empresas del sector en Holanda. ¿Es un proceso judicial contra una empresa individual la forma correcta de detener el cambio climático? Porque el problema seguirá existiendo incluso con las condiciones impuestas a Shell, independientemente del fallo final de la justicia. Cambiamos de región, Jenny, América Latina. Es así, nos vamos a Venezuela, Rosa, porque allí el Parlamento, de mayoría oficialista, aprobaba en primera discusión un proyecto de ley contra el fascismo. La normativa presentada en la Asamblea Nacional y que aún está en trámite, sin embargo su aprobación se da por descontada, establece multas y también penas de cárcel de hasta 12 años. En sectores de la oposición, activistas de derechos humanos e incluso de periodistas, hay una gran preocupación por la cacería de brujas, que esta normativa podría avalar con el consiguiente golpe a la libertad de expresión y de prensa. Se reordenan las fichas en Venezuela y hay preocupación. Tenemos con nosotros al investigador y experto en América Latina, Günther Meinhold, con los detalles. Profesor Meinhold, bienvenido. Bueno, la oposición teme una ola de arrestos y también de represión con esta nueva ley. ¿Cómo valora usted esta situación? Seguramente podemos decir que este es un nuevo instrumento del régimen de Maduro por proscribir a la oposición y censurar las redes sociales y los mismos medios, porque se establecen penas administrativas y criminales contra los actores que desde esta comisión que se está conformando sean considerados como violaciones a esta ley. Y no hay que olvidar que la misma vicepresidenta mencionó que lo ve en contexto con la ley de partidos políticos, lo cual deja muy claro el enfoque que se quiere dar al asunto. Y todo esto ocurre, doctor Meinhold, en un contexto de campaña electoral en el que, recordemos, una parte clave de la oposición venezolana no se le permite presentarse. Estamos frente a una profundización del modelo de poder del régimen de Nicolás Maduro y con ello también quizás en un punto de no retorno. No estamos claros que esto es parte de una línea de represión que se ha establecido desde la ley contra el odio, ahora esta ley contra el fascismo, y también estamos en espera de una ley de control de los ONGs y su financiamiento. Es decir, son todos instrumentos represivos con el cual el gobierno trata de protegerse frente a una posible avance de la oposición en las elecciones y poder restringir su presencia en las urnas, su acceso a puestos de elección con fórmulas muy abiertas, como por ejemplo se define como elemento del fascismo también el conservadorismo moral, lo que siempre uno pueda entender entre este concepto. Queda muy claro que son fórmulas muy amplias para permitir cualquier acción represiva de contención a la oposición. Doctor Günther Meinhold, muchas gracias, aquí en Berlín. Y en Perú, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, pidió al Congreso el voto de confianza para que su gabinete pueda continuar sus funciones. El gobierno de Dina Boluarte llega a esta votación debilitado después de que estallara ese escándalo de los Rolex, un caso por el que la Fiscalía peruana investiga a la mandataria peruana por presunto enriquecimiento ilícito. El sonado caso provocó varias dimisiones en el gabinete, de modo que Adriansen tuvo que nombrar a un total de 6 nuevos ministros este lunes. La Constitución estipula que los nuevos ministros se tienen que someter al voto de confianza del Congreso en un plazo de 30 días desde su nombramiento. En caso de que la Cámara lo rechace, Boluarte deberá nombrar un nuevo gobierno. Este es el tercer gabinete que la presidenta Dina Boluarte nombra en los últimos 16 meses. Más noticias internacionales a continuación. Las autoridades noruegas ordenaron este miércoles el cierre temporal de la sede del Parlamento tras recibir una amenaza de bomba.
Las fuerzas de seguridad pidieron a los asistentes que abandonaran el edificio mientras reforzaban las medidas de seguridad. Los parlamentarios pudieron continuar más tarde con su actividad normal. El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, fue detenido durante unos minutos en el marco de una investigación por corrupción. La Guardia Civil investiga presuntos contratos irregulares en relación a los acuerdos para celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudita. Rubiales fue interrogado por la policía en el aeropuerto de Madrid cuando regresaba de la República Dominicana y fue posteriormente puesto en libertad. El Tribunal Constitucional de Uganda rechazó un recurso para anular una de las leyes contra la homosexualidad más duras del mundo. La legislación, aprobada en mayo del año 2023, penaliza los actos sexuales entre personas del mismo sexo con castigos que incluyen la cadena perpetua y la pena de muerte. El gobierno ugandés acusa a los países occidentales de intentar presionar a África para que acepte lo que denomina valores importados. Y Taiwán, sabemos que ha sido sacudida por un gran terremoto de magnitud 7,4 durante la madrugada de este miércoles, causando grandes daños, dejando sin electricidad a decenas de miles de personas e imágenes que dieron la vuelta al mundo. Se trata del sismo más fuerte de los últimos 25 años que azotó a esta isla. Su epicentro se localizó cerca de la ciudad de Hualien, en la costa oriental de Taiwán. Al menos 9 personas han muerto y casi 1.000 resultaron heridas. Según las autoridades, más de 120 personas quedaron atrapadas tras el derrumbe de decenas de edificios y túneles. El fuerte temblor provocó inicialmente alertas de tsunami en Japón y Filipinas, que fueron posteriormente desactivadas. El temblor fue seguido de réplicas de magnitud de 6,5 y expertos advierten que es probable que ocurran otras en los próximos días. Y en contraste, en Tokio, en Japón, sus habitantes aprovechan estos días de última oportunidad de contemplar los famosos cerezos en flor antes de que lleguen las lluvias. Residentes y turistas salieron a ver los floridos árboles antes de que la llegada de las lluvias previstas para los próximos días provoque la caída de las flores. Esta tradición, que se conoce como Hanami, atrae a millones de personas cada año. Sin embargo, este año los cerezos de Tokio han florecido más tarde de lo habitual debido a las bajas temperaturas registradas desde finales de febrero. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto.